Las leyendas sobre brujas y las plagas que caen sobre una casa debido a un embrujo son temas recurrentes en las narrativas de terror. En estas historias, las brujas, con su conocimiento de la magia negra, pueden maldecir un lugar o a sus habitantes, desencadenando terribles consecuencias. Las plagas asociadas con estos embrujos pueden variar y ser extremadamente aterradoras. Algunas de las plagas más comunes incluyen infestaciones de insectos, como enjambres de arañas, ratas o cucarachas que invaden la casa en números incontrolables. También pueden provocar fenómenos paranormales, como objetos que se mueven por sí solos, luces que se apagan y encienden sin explicación y ruidos inquietantes en las paredes. Lo más aterrador de estas historias es la sensación de impotencia que experimentan los personajes atrapados en la casa maldita. A medida que las plagas se intensifican y los eventos paranormales se multiplican, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y amenazante. La lucha por romper el embrujo y liberarse de esta pesadilla se convierte en el núcleo de la trama y a menudo implica la búsqueda de alguien con conocimientos en magia o la realización de rituales para deshacer la maldición. En las narrativas de terror, las brujas suelen aparecer como villanas siniestras, capaces de lanzar hechizos mortales, maldiciones y pactar con fuerzas oscuras. Su conexión con lo sobrenatural y su capacidad para cambiar de forma o invocar criaturas malignas las convierten en antagonistas ideales para historias de horror. A menudo, las brujas representan la encarnación del mal en su forma más intrigante y escalofriante. Su presencia en las leyendas y el folclore continúa alimentando nuestros temores y fascinaciones más profundos. Tal y como es la siguiente historia que nos envía una seguidora. Tenía 19 años y quedé embarazada, lo que provocó que mis padres me echaran de mi hogar. Así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me di cuenta de que me faltaban cosas, una foto, mi documento y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea con mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja en el otro extremo. Me dormí boca arriba, cuando de repente sentí que mi cuerpo se hundía en la cama y caía en un abismo profundo, negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y arrastrarme hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra. Desde entonces, mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa. La gente que antes me quería comenzó a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama y sufría pánico, no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó en esa casa fue estar sola una mañana cuando mi pareja se iba a su trabajo. Me di la vuelta de costado y vi a un muerto con cara podrida hablándome y diciéndome:
Perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo, me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver las almas. Ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo, hay bebés acá, han enterrado cosas. Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto, el robot de mi hijo, el que le habían regalado para el Día del Niño. El juguete medía más o menos 1 metro de largo, caminaba y encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. El robot se encendió solo y la miró. El juguete emitió una risa burlona con sonido como de duende. Yo me quedé estupefacta. Ella sola me dijo lo siguiente, tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esa casa le han metido un ser maligno al juguete, lo tengo que mandar al otro plano. Era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta de que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, yo había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina. Vivía enferma. Le pasaban cosas malas. Y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que se murió. No volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y proteger a mi familia. El mal existe. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.